Muy bien. Hola, ¿cómo están todos? En la clase de hoy lo que estamos viendo es la parte de la introducción a la electrónica digital. Vamos a iniciar con una especie de bienvenida a esta materia porque todo lo que vamos a ir viendo en estos videos es el transcurso de la materia. Entonces, ¿qué es esto? Primeramente, para poder entender la electrónica digital, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es ver los conceptos fundamentales. Vamos a explorar aparte de los sistemas numéricos, qué son las compuertas lógicas y cómo estos elementos nos ayudan a desarrollar lo que es la tecnología y la electrónica digital como tal, que es base fundamental de la tecnología. Gracias a la existencia de la electrónica digital se ha podido hacer un gran avance en la parte tecnológica. Muy bien, vamos a ver primeramente los conceptos fundamentales que tenemos que tener. Primer concepto fundamental, vamos a decir, que es la electrónica digital. Y bien, si bien es una parte de la electrónica, evidentemente que vamos yéndonos un poco más atrás, la electrónica es el estudio del comportamiento de los electrones en distintos, vamos a decir, medios que se transportan, en este caso, los metales. Esa es una manera de verlo, ¿no? Y los componentes que tenemos es cómo funcionan los electrones. Esa es la electrónica. Pero la electrónica digital se enfoca más en el procesamiento y la transmisión de la información, mediante que, evidentemente, nuevamente, señales eléctricas. Lo que son las señales eléctricas, ya no las analógicas, sino las discretas, las que se manejan en estados de 0 y 1. Esta parte dice generalmente, ¿por qué? Porque la electrónica digital no solamente abarca el sistema binario, que son los ceros y unos, sino también abarca otro tipo de sistemas que nos ayudan a ver en mi pantalla lo que puedo ver. Por ejemplo, hablamos de los celulares o de las computadoras, yo puedo ver imágenes, puedo ver letras, puedo ver todo lo que está pasando. Entonces, es una comunicación entre sistemas que me permite yo como persona comunicarme con un equipo o el equipo comunicarse conmigo. Las características claves que tiene la electrónica digital son la precisión, su velocidad, confiabilidad y evidentemente la facilidad que tiene al hacer procesamientos computacionales. Esto termina siendo una ventaja en los sistemas digitales. Y es por eso que desde el inicio de la electrónica digital o la revolución como tal de la electrónica a una electrónica digital, pues la tecnología ha estallado básicamente, se ha superado, ha avanzado mucho. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos ver en nuestro día a día? Son computadoras, teléfonos inteligentes, sistemas de control industrial. Hoy en día realmente todo nuestro alrededor se basa en tecnología y en sistemas electrónicos, y ya no mecánicos como eran en un principio, sino digitales. ¿Cuáles son los sistemas que vamos a llegar a ver en esta materia? Pues, si bien hay muchos sistemas numéricos que nos sirven en todo este proceso, es un proceso amplio y largo que pasa en la tecnología dentro de las computadoras. Los sistemas más importantes o los que vamos a destacar en esta materia son el binario, que constan del 0 y el 1. Ya lo hemos visto, va a ser nuestra base, va a ser nuestra base para todo. Otro sistema es el octal. Tiene 8 dígitos y sus datos se mueven entre 0 y 7. Lo vamos a ir viendo cómo, cómo hacer estos ajustes o estos cambios de sistema más adelante. Nos dice que representan datos en computadoras más compactamente en el binario. O sea, ¿a qué se refiere esto? El sistema octal me ayuda mucho, ya que nosotros manejamos a los bits en octales y eso se llama un byte. Vamos a irlo viendo más adelante, pero es igual un dato importante. Y luego tenemos el sistema hexadecimal, que es el sistema en el que se comunican los controladores con la computadora, los microcontroladores en este caso, hablando de una tecnología más avanzada. En este caso, el sistema hexadecimal utiliza 16 dígitos que van tanto en numérico como letras, entre el 0 y el 9 en la parte numérica, y letras de la A a la F. Y esto, como les he dicho, nos ayuda mucho a lo que es la programación y un diseño de hardware digital. Es decir, no solamente ya el software, sino también para nuestro hardware.
Conversiones entre sistemas numéricos. Como les había dicho, vamos a manejar estas conversiones, vamos a aprender a transformar de binario a decimal, de decimal a binario y también a hacer conversiones de octal a decimal, de hexadecimal a decimal. ¿Por qué estoy avanzando la parte de decimal? O sea, ¿cuál es la importancia del decimal? El decimal es clave importante para nosotros porque nuestro sistema decimal es lo que manejamos básicamente desde que somos niños. Nosotros lo primero que hemos aprendido es a manejar el sistema decimal, a contar del 1 al 10. Es nuestro día a día. Y si nosotros nos metemos a otros sistemas sin relacionarlo con el decimal, lo que va a causar en nosotros es una confusión. Es por eso que siempre se relacionan estos sistemas con el decimal. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Tenemos lo que son las operaciones básicas en los sistemas binarios. Nuevamente, nuestra base es el sistema binario, sí. Vamos a aprender otros sistemas también. Nos van a ayudar bastante a poder desarrollar lo que queremos. Pero el sistema binario se va a manejar en muchos sentidos. El sistema binario, como cualquier otro sistema numérico, tiene sus operaciones, como ser la suma, la resta, la multiplicación y la división. Solamente que no se manejan del mismo modo que en el sistema decimal. Si bien su base es muy similar, no es del mismo modo. Entonces vamos a aprender en estos cursos cómo se hacen sumas, restas, multiplicaciones y divisiones conforme vayamos necesitando estos datos. Voy a subir esto un poco para que podamos ver mejor. Ahí está. Álgebra booleana y puertas lógicas. ¿Qué es el álgebra booleana? Son las operaciones lógicas fundamentales descritas en una álgebra básico, vamos a decir, en una matemática básica. La única diferencia es que se trabaja con valores entre 0 y 1, a diferencia del álgebra clásico que nosotros conocemos. Y esta se trabaja en operaciones fundamentales como son el AND, el OR y el NOT, que si nos vamos un poquito adelantando a esto, cada uno de estos representa un tipo de operación. Puertas lógicas. ¿Qué son las puertas lógicas? Las puertas lógicas son la representación física de las operaciones booleanas. En este caso es una implementación mediante componentes electrónicos, como aquí lo dice, como pueden ser los transistores, las compuertas y demás. En este caso, los transistores, si bien son la base para que esto funcione, que en realidad los transistores tienen como base a los diodos, vamos a ir un poco más atrás en la parte teórica. Primero son los diodos que hacen una selección de qué señal pasar, es decir, en conexión directa pasa el dato, en conexión indirecta o inversa no pasa el dato. Entonces los transistores son simplemente un sistema configurado de diodos, vamos a decir, pero los transistores tienen tal vitalidad o tan importancia en la electrónica digital que mediante ellos se hacen las compuertas y mediante las compuertas se hacen los procesadores y luego evidentemente los microprocesadores, que es realmente la base de toda la tecnología que conocemos hoy en día. Esas son las compuertas lógicas que vamos a irlas viendo físicamente en las siguientes clases. Cuando hablamos de la combinación de compuertas, tenemos diferentes conexiones y sistemas. Vamos a decir composición de operaciones al conectarlas. Estas se pueden diseñar, se construyen a base de funciones que ya tenemos o un diseño podemos nosotros averiguar qué función me está dando. Igual, de igual manera lo vamos a ir viendo más adelante. Ahí está. ¿Cuál es la implementación de las funciones lógicas? Vamos a, en esta materia, usar lo que son las tablas de verdad, como lo podemos ver. Ahí adelante tenemos lo que pueden ser las tablas de verdad, que son básicamente unas tablas donde tengo las enumeraciones y el código de binario de números y sus salidas. Vamos a irlo viendo más adelante. Mapas de Karnaugh
que son la base para poder hacer un diseño simplificado, vamos a decir, y pues de algún modo simplifica lo que es el álgebra booleana para utilizarlo de manera gráfica la representación y los diseños de circuitos, que nuevamente es ver una función lógica, las operaciones que tiene y transformarlas en circuitos operacionales. Esto se va a trabajar con simuladores. Vamos a hablar sobre la evolución histórica de la electrónica digital. Si bien tenemos un proceso, vamos a decir, grande, un avance tecnológico increíble, esto no ha pasado en otro tiempo que no sea el siglo XX. O sea, en el siglo XX se ha dado toda su evolución, todo su crecimiento, ha llegado de un punto a otro de una manera muy rápida, a diferencia de cómo se manejaba la tecnología antes del siglo XX, que los avances eran tal vez un poco más lentos. Tenemos en el siglo XX lo que es el desarrollo de los primeros dispositivos electrónicos, como ser las válvulas y los relés. Estos, como les digo, son un principio de poder aceptar una señal y rechazar otra. Los relés igual tienen una función muy similar, pero tal vez con un toque algo diferente que ha dado inicio a todo esto. En 1940 se hace la aparición de las computadoras digitales. Y el ENIAC, si averiguamos un poco de esta parte, es lo primero que ha salido respecto a computadoras digitales. Es una marca, vamos a decir, una fábrica que ha realizado las primeras computadoras digitales. Estas se han dado a través de tablas, ¿no? Y es una máquina gigante, la primera computadora digital. Lo vamos a también desglosar más adelante. En 1950 aparece lo que son los transistores. Como les digo, el transistor reemplaza por completo las válvulas. El transistor es el boom de la tecnología en la electrónica digital. Su existencia ha marcado un antes y un después. Es por eso que es tan importante para la parte de los electrónicos un transistor. Luego llega 1970, que ya es la llegada de los microprocesadores. Y en ahí se destapa la que es la microelectrónica. ¿A base de qué? Los microprocesadores de los transistores. ¿A base de qué? Los transistores de los diodos y de las compuertas lógicas. Es decir, toda esta tecnología se va relacionando. Y el nacimiento y el invento más importante, como les digo, se da en la década de 1950, los transistores. Esa es una base fundamental para nosotros. Muy bien, revisando un poco cuáles son las aplicaciones que tenemos en la actualidad, son la parte de la computación, computadoras, procesadores, sistemas embebidos. Las comunicaciones son nuestros teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes como los llamamos hoy en día, las redes digitales y evidentemente la transmisión de datos. Se dice, y es un concepto muy fuerte y es verdad, que la base de la tecnología o la base para que todo esto se pueda realizar es la información. Entonces la transmisión de datos y las comunicaciones son un avance grande que hemos tenido. La automatización es lo que ahora más que todo se estudia y nosotros vamos a estudiar, que son los sistemas de control, la robótica, los procesos industriales, sistemas de control al nivel industriales, sistemas de control al nivel digital y electrónico, son distintas características que tenemos en la parte de automatización. Y evidentemente la medicina con lo que son los equipos de diagnóstico, monitoreo, tratamiento, también ha sido un boom en la medicina todo este avance tecnológico. ¿Cuáles son las tendencias y perspectivas futuras que tiene la electrónica digital? Primeramente, en esta torre tenemos la miniaturización, es decir, todo más pequeño. Nuestros celulares, pese a que hoy en día todavía los vemos incluso más grandes que los celulares primeros que habían, que con teclitas, los celulares ahora tienen muchas funciones. Tienen cámara, tienen agenda, tienen juegos, vamos a decir, tienen programas, calculadoras, tenemos a nuestros bancos en nuestros celulares. Es decir, ahora todo es pequeño, todo se puede manipular.
La parte de la computación cuántica tiene mucho que ver con la física cuántica. En este aspecto se están explorando lo que son los fenómenos cuánticos que superan la electrónica clásica, que supera la tecnología básica, incluso la electrónica digital que manejamos. La inteligencia artificial. Ahora los sistemas digitales tienen la capacidad cognitiva y ya son mucho más avanzados. Y año tras año que pasa, la inteligencia artificial va aprendiendo más cada vez, entonces llega a niveles que nosotros solos tal vez ya no podemos llegar. Entonces ya es una herramienta básica, ya no es un privilegio. El Internet de las cosas, las IOs, es básicamente el poder manejar o interconectar dispositivos y objetos a través de redes digitales. Esa ya es una realidad, ¿no? Cada vez esto va siendo lo más complejo y lo que vemos en nuestro día a día. El Internet de las cosas es algo básico. Hoy en día ya la mayoría de nuestras casas ya están digitalizadas, cámaras de seguridad, controles automáticos de cerradura y demás, que esto evidentemente tiene una tendencia a ir creciendo. ¿Qué nos dice como conclusión esto? A medida que la electrónica digital continúa evolucionando, nos esperan avances revolucionarios en áreas como computación, comunicación, automatización. Mantenerse al día con esas tendencias será clave para aprovechar todo el potencial de la tecnología digital. Como les digo, hoy en día la información ya no es un privilegio, es un requerimiento. A medida que va creciendo la tecnología, las personas que la entienden van disminuyendo. Lo que nosotros podemos hacer es prepararnos siempre más y más con base y tendencia a las tecnologías nuevas. Entonces, la tecnología no es algo de temer, es algo de conocer. Eso sería todo por esta primera clase introductoria. Nos vemos en nuestra siguiente clase.